Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquiño y vamos a estar hablando sobre árboles binarios de búsqueda. En particular vamos a analizar cómo definir la estructura que justamente sustenta a un árbol binario de búsqueda, y una vez definida esta estructura conversaremos también acerca de cómo implementar mapeos y diccionarios haciendo uso de él. Comencemos entonces repasando un poco los conceptos que ya se analizaron en teoría sobre árboles binarios de búsqueda, justamente indicando o recordando qué es un árbol binario de búsqueda. Recordemos que un árbol binario de búsqueda es una estructura que nos va a permitir implementar de forma eficiente diferentes tipos de conjuntos, mapeos o diccionarios, ¿sí? En particular, los árboles binarios de búsqueda lo que permiten es realizar un ordenamiento de los elementos que almacenan, de manera tal que, dado un nodo cualquiera dentro del árbol, cualquier elemento que se encuentre en el subárbol izquierdo a partir de ese nodo n, o en el subárbol derecho a partir de ese nodo n, representan justamente elementos que son menores o mayores que el elemento que se encuentra en el nodo n respectivamente. En particular, el interés sobre este tipo de estructura de datos radica en que justamente esta posibilidad de ordenar los elementos nos permiten realizar búsquedas de manera muy eficiente, en un tiempo de ejecución muy eficiente para las estructuras que así lo requieren. Recordemos entonces, o vamos a ver un ejemplo de cómo es que un árbol binario de búsqueda se compone. En este caso vamos a tener un árbol binario inicialmente vacío, donde vamos a ir insertando elementos enteros. Por ejemplo, si sobre el árbol quisiéramos insertar el elemento número 10, veremos que la raíz de nuestro árbol se va a quedar justamente con el elemento 10. Teniendo en cuenta esta condición que tiene en cuenta el árbol binario de búsqueda, de que todo elemento a partir de un nodo dado, como podría ser todo su árbol izquierdo va a tener elementos menores, en este caso a 10, y a la derecha todos elementos mayores a 10. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos insertar en el árbol el elemento número 5, lo que vamos a ver que la inserción se realiza a partir del nodo raíz, siempre respetando esta condición. En este caso, como 5 es un elemento que es menor a 10, la inserción debería continuar por sobre el subárbol izquierdo a partir del nodo 10, que en este caso ese subárbol no existía porque no tenía hijos este nodo, y por lo tanto el nodo con el elemento número 5 es creado en ese lugar. Esta misma situación se puede reiterar, por ejemplo, si vemos la inserción del elemento 78. Como el 78 o el elemento 78 es mayor que el elemento 10, que se ubica en este caso en la raíz del árbol binario de búsqueda, ese elemento va a almacenarse justamente en el subárbol derecho a partir del nodo 10. Esto mismo podemos ver que sigue o que se respeta esta política si insertamos el elemento 80, así como si insertamos el elemento 35, que van ubicándose de forma acorde a esta estrategia, a esta política, en función de los elementos que anteriormente se hayan insertado en dicho árbol. En particular, este ordenamiento lo que genera es una estructura, un árbol, que recorrida con un recorrido inorden nos permite de alguna manera ordenar todos los elementos de menor a mayor, ¿sí? Fíjense que si nosotros este árbol lo recorremos de forma inorden, esto es 5, 10, bajamos hasta el 35, 78 y 80, lo que obtenemos es justamente un orden ascendente respecto a los elementos que tiene dicho árbol almacenado. Otra de las características muy importantes a mencionar en este caso es que los árboles binarios de búsqueda no contemplan la repetición de elementos. Si ustedes se fijan en la propia definición, siempre a partir de un nodo n cualquiera, a izquierda y a derecha se encuentran elementos que justamente son menores o mayores al elemento que se ubica en el nodo n, pero no se indica nunca la condición de igualdad, justamente porque en este caso, y por una cuestión de no empeorar la eficiencia en las búsquedas respecto a esta estructura, no se permite la repetición de elementos en un árbol binario de búsqueda. Bien, veamos entonces cómo podríamos implementar esta estructura de árbol binario a través de una colección enlazada de nodos que tienen referencia al padre y como referencia a sus dos hijos. En este caso es bastante similar a lo que observábamos en un árbol binario. Naturalmente vamos a tener una clase que vamos a llamar en este caso nudo de árbol binario, que va a almacenar elementos de tipo genérico E. Justamente ese tipo genérico E va a ser el rótulo,
y un nodo que implementa esta estructura debe de alguna forma tener una referencia al padre y una referencia a sus nodos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho propiamente dicho. Naturalmente vamos a tener al menos un constructor que nos permite inicializar esta estructura con un rótulo y una referencia al padre, así como operaciones que nos permitan realizar los setters y getters sobre los diferentes atributos de instancia de esta clase nodo, a través de la cual luego daremos lugar al árbol binario de búsqueda por completo. Fijémonos entonces a partir de este nodo de árbol binario de búsqueda, cómo podemos representar nuestra estructura de árbol binario de búsqueda. Y fíjense que acá tal vez es interesante remarcar que el árbol binario de búsqueda no define un tipo de dato abstracto tal cual lo hemos observado a lo largo de la materia. No define un conjunto de operaciones y un conjunto de datos a los cuales se les puede aplicar esas operaciones, sino es una estructura a través de la cual luego vamos a poder implementar otros TDAs. De manera similar a lo que ocurría con las tablas hash, de nuevo, insistimos y enfatizamos en esto, el árbol binario es una estructura de datos que sirve para representar internamente algún TDA en particular. En este caso, volviendo a lo que es la implementación de este árbol binario de búsqueda como estructura, queremos remarcar que nosotros la vamos a efectivizar a través de lo que es un árbol propio. Esto es, donde cada nodo tiene siempre dos hijos, ¿sí? Y esos dos hijos, en este caso, los vamos a representar como nodos DA. Entonces, imaginémonos un árbol binario de búsqueda de nuevo, con los elementos 5, 10, 78, 35 y 80. Esta representación que vamos a tener en cuenta, este árbol propio, fíjense que en cada uno de los nodos existen dos hijos, ¿sí? Ya sean porque tienen elementos, como por ejemplo los hijos, el hijo izquierdo de 10 y el hijo derecho de 10, que son 5 y 78 respectivamente, o bien por un nodo que tiene dos hijos pero que son dummy. Esto es, son nodos que serán utilizados para facilitar la búsqueda y la inserción de elementos en este árbol binario de búsqueda, pero que en principio no encapsulan ningún tipo de elemento en particular. Entonces, a través de esta representación que vamos a usar para justamente dar lugar a esta estructura de árbol binario de búsqueda, veamos cómo definir esta clase árbol binario de búsqueda. Una cuestión en particular que tenemos que tener en cuenta en este sentido, ¿sí? Es que nuestro árbol binario de búsqueda va a representarse a través de un nodo de árbol binario que vamos a llamar raíz, y vamos a tener un comparador de elementos que justamente nos va a servir para especificar esa relación de orden que tienen que existir entre todos los elementos que van a formar parte de este árbol. Cuando nosotros inicializamos un árbol binario de búsqueda vacío, por ejemplo, y siguiendo la representación de que nuestro árbol va a considerar nodos dummy, veremos que la raíz justamente en este momento va a ser un nodo dummy que no tiene rótulo y no tiene par, ¿sí? Así como vamos a indicar que el comparador, en este caso, va a ser utilizado el comparador por defecto. ¿Y por qué decimos eso? Fíjense que vamos a darle la posibilidad que el cliente nos indique cómo ordenar los elementos de nuestro árbol, pero en particular si el cliente no quiere definir un comparador, nosotros teniendo en cuenta que los elementos que vamos a almacenar en nuestro árbol binario de búsqueda serán comparables, haremos uso en dicho caso del comparador por defecto, que justamente delega la responsabilidad de la comparación de elementos en la operación compare_to, que viene justamente o que debe implementar el tipo de dato E, que es comparable en nuestra implementación. Nuevamente podríamos ofrecer de nuevo un constructor que no haga uso del comparador por defecto, y en este caso sí le permita al cliente de nuestro árbol binario de búsqueda definir un comparador de elementos en particular que los ordene de diferente manera. Más allá del comparador que nos puede parametrizar el cliente, la inicialización de nuestra estructura es igual. La raíz de nuevo va a ser un nuevo nodo dummy, como mencionábamos anteriormente, que es la representación que utilizaremos en este caso para un árbol binario vacío. Bien, una vez que tenemos definida en principio lo que son los atributos de instancia de nuestra clase árbol binario de búsqueda junto con los constructores que inicializarán esta estructura, sería importante definir cuáles son las operaciones que nos van a permitir manipular esta estructura de datos. Y de nuevo, como les mencionaba hace un momento, es importante que en este caso tengamos en cuenta que un árbol binario de búsqueda no define un TDA, o sea, no hay un conjunto predefinido de operaciones para manipular esta estructura, porque justamente es una estructura que uno desarrolla para implementar luego otro tipo de
tipos de datos, ya sea por ejemplo un mapeo, un diccionario o un conjunto. En este sentido, desde la cátedra lo que nosotros le proponemos es un conjunto de operaciones que entendemos van a servir para implementar toda la funcionalidad necesaria para, a través de árboles binarios de búsqueda, implementar los mapeos, diccionarios y conjuntos. Ese conjunto de operaciones son las que vamos a anotar a continuación. En principio creemos que es necesario tener un método raíz o getRoot o getRaíz, que en particular nos va a retornar el nodo de árbol binario raíz y a partir del cual nosotros vamos a poder recorrer en cualquier momento toda la estructura, ¿sí? Más allá de esta operación, creemos también que es importante que exista una operación de búsqueda. Esta operación de búsqueda, dado un elemento, ¿sí?, nos va a retornar el nodo de árbol binario en el cual debería ubicarse ese elemento. Y acá es importante tener en cuenta dos situaciones. Si el elemento existe dentro de nuestro árbol binario de búsqueda, esta operación buscar nos retornará el nodo cuyo rótulo, cuyo elemento justamente es este elemento que estamos buscando. Pero en caso contrario, en el caso de que el elemento no exista dentro de nuestro árbol binario de búsqueda, nos va a retornar el nodo dummy en el cual debería ubicarse justamente este elemento a la hora de ser insertado. Más allá de la operación de búsqueda, vamos a tener una operación expandir. Esta operación expandir está pensada justamente para tomar un nodo dummy y setearle a ese nodo dummy un nuevo elemento, un nuevo rótulo, pero a la vez, como debemos respetar nuestra estructura en el sentido de que nuestro árbol siempre va a ser un árbol propio, esto es, todo nodo siempre va a tener dos nodos hijos, lo que hace es expandir este nodo, reconvirtiéndolo justamente en un nodo que tiene un rótulo, pero que además tiene dos hijos que son dos nodos dummy. Fíjense que en particular estas dos operaciones, estas dos últimas operaciones, el buscar y expandir, son las que vamos a utilizar para de alguna manera implementar la inserción. Ya lo veremos un poco más adelante. Finalmente, la última de las operaciones que creemos adecuadas tener en cuenta en este tipo de estructura es la operación eliminar. Nuevamente, y similar a lo que sucedía con buscar, el eliminar va a recibir un elemento, ¿sí?, y va a buscar el nodo de árbol binario que contenga ese elemento y en el caso de que exista, lo eliminará. Caso contrario, el árbol binario no se va a modificar y simplemente la operación no va a realizar ningún tipo de cambio sobre nuestra estructura original. Como les mencionaba anteriormente, la operación buscar y expandir están pensadas justamente para implementar la operación de inserción sobre el árbol binario de búsqueda. Si ustedes observan, no tenemos en principio entre las cuatro operaciones que les indicamos ninguna operación de inserción. Pero ¿cómo es que vamos a operar la inserción sobre nuestro árbol a partir de estas? Bueno, dado un elemento que queremos insertar en nuestro árbol binario de búsqueda, lo primero que deberemos hacer es buscar el nodo a partir el nodo en donde se encuentra el elemento o bien donde debería encontrarse el elemento E y luego justamente a partir de eso accionar la operación o la estrategia que tenemos para la inserción. Si el nodo que acabamos de encontrar o que buscamos, mejor dicho, es un nodo dummy, lo que deberemos hacer es expandir ese nodo dummy de manera tal de setearlo a un nuevo rótulo y sus dos hijos como nodo dummy. Y si por el contrario no es un nodo dummy, lo que nosotros sabemos en ese caso es que el elemento que estamos tratando de insertar en nuestro árbol binario de búsqueda ya existía dentro de nuestro árbol, por lo tanto está duplicado, y a partir de ahí se deberá aplicar el criterio o la estrategia del TDA que estemos implementando. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestro árbol binario de búsqueda no considera elementos repetidos. Sin embargo, cuando uno implementa, por ejemplo, un mapeo, un diccionario, al encontrar una clave repetida, por ejemplo, seguramente deba tener alguna consideración. Bueno, ese criterio que hay que tomar, la resolución que hay que tener frente a un elemento duplicado, dependerá en este caso justamente del TDA que luego se implementa. Bien, entonces, fíjense que de nuevo en este árbol de ejemplo, este árbol binario de búsqueda de ejemplo, que tiene 2, 4, 5 elementos, veamos por ejemplo que si nosotros hacemos uso de la operación buscar y buscamos el elemento 85, naturalmente lo que va a hacer nuestra implementación es buscar aquel nodo en donde el elemento 85 debería estar. Fíjense que la búsqueda va a comenzar por la raíz, y como sabe que el elemento 85 es mayor a 10, va a seguir buscando sobre este subárbol. Nuevamente, como el 85 es mayor que el 78, continuará la búsqueda por este subárbol derecho. Llegado a este punto dirá, estoy buscando el elemento 85 de nuevo, que es mayor a este elemento, y llega a un nodo dummy donde detiene la búsqueda.
justamente ahí donde se detiene la búsqueda es el resultado de lo que vamos a tener a partir de la operación buscar. Es el nodo dummy n que estamos señalando ahí, donde debería ubicarse nuestro elemento 85. Si continuamos con otro ejemplo, también podríamos buscar el elemento 5, que en este caso sí existe dentro de nuestro árbol binario de búsqueda. Y de nuevo, siguiendo el mismo criterio que mencionábamos anteriormente, comenzando la búsqueda a partir de la raíz, como vemos que el 5 es un elemento menor a 10, vamos a continuar la búsqueda por el subárbol izquierdo a partir de 10, que en este caso considera un nodo con elemento 5, y como justamente ese nodo es el que contiene el elemento que estoy buscando, será el nodo que se retornará a partir de la operación buscar. Esto respecto a lo que es el buscar, pero fíjense que si quisiéramos insertar elementos, bueno, la operatoria que nosotros mencionábamos para poder insertar era justamente buscar el nodo a partir de donde debería almacenarse el elemento insertar. Asumamos que en principio vamos a buscar el nodo donde debería alojarse el elemento 9, siguiendo nuevamente la política que mencionábamos anteriormente. Esa búsqueda nos va a dar como resultado este nodo dummy que vemos acá, que es donde justamente debería ubicarse nuestro elemento número 9, y a partir de haber realizado esa búsqueda, lo que nosotros podemos hacer, sabiendo que es un nodo dummy, es expandir dicho nodo, nuevamente seteándole como rótulo, en este caso, el elemento 9. El resultado de la expansión, de nuevo, va a ser setear este nodo con el rótulo 9 y a su vez indicar que su hijo izquierdo y su hijo derecho son justamente dos nodos dummy. Si vemos ahí en la gráfica, vemos que la operatoria justamente implementa esto. Bien, teniendo en cuenta entonces la implementación del árbol binario de búsqueda como estructura y habiendo definido un conjunto de operaciones que nos van a permitir manipularlo, vamos ahora a analizar cómo implementaríamos entonces un mapeo y un diccionario a través de un árbol binario de búsqueda. Recordemos que el árbol binario de búsqueda de nuevo servía para implementar de forma eficiente este tipo de conjuntos, mapeos y diccionarios, pero es importante definir cómo es que vamos a tener que utilizar esto para poder implementar el mapeo y el diccionario. Porque hasta ahora lo que nosotros vimos es que, dado un árbol binario de búsqueda, mantiene elementos genéricos E. Pero en particular, cuando nosotros damos implementación a un mapeo o a un diccionario, ya no trabajamos sobre elementos genéricos E, sino que vamos a trabajar sobre entradas que contienen claves y valores. En este caso entonces la primera adaptación que nosotros vamos a hacer, o cómo vamos a instanciar, mejor dicho, nuestro árbol binario, es justamente declarando un árbol binario de búsqueda que se componga de entradas clave-valor. En este caso los elementos que va a contener el árbol binario de búsqueda van a ser entradas con claves y valores. Otra de las cuestiones importantes, relevantes a tener en cuenta es que en un árbol binario de búsqueda se requiere justamente que los elementos genéricos, en este caso E, o los elementos que se van a almacenar en el árbol, sean comparables, justamente porque la relación de orden es la que establece cómo un elemento u otro debe ubicarse dentro de la estructura del árbol binario. En este sentido, lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Acá fíjense que acá estaba la definición de la estructura de árbol binario, sí o sí los elementos debían ser comparables. Entonces, teniendo en cuenta esto, como nosotros vamos a definir un árbol binario de búsqueda de entradas clave-valor, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que justamente las entradas que vamos a tener que utilizar van a ser comparables. Pero una pregunta que puede surgir a partir de esto es ¿cómo vamos a hacer para comparar las entradas? Porque ya no es una comparación simplemente por igualdad, sino más bien tiene que ver con qué entrada es menor o mayor a otra, es lo que va a necesitar el árbol para poder justamente ordenar esas entradas que vamos a insertar en dicha estructura. En particular tengamos en cuenta que nosotros vamos a manipular entradas con claves y valores, y en este sentido siempre la comparación que nosotros realizamos, tanto en mapeos como en diccionarios, son a través de las claves, ¿sí? Las claves son las que de alguna manera determinan la búsqueda que nosotros realizamos. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es que la comparación de las entradas en nuestro árbol binario de búsqueda se realice a través de la comparación de claves. Pero naturalmente, como ese tipo de dato, o el tipo de dato de las claves, es justamente un tipo de dato genérico K, lo que vamos a requerir necesariamente es que esas claves K sean comparables, porque son desconocidas para la implementación del mapeo del diccionario, y necesariamente vamos a tener que restringir nuestra implementación a que estas claves sean comparables. Bien,
Dicho esto, entonces, vamos a analizar cómo vamos a definir nuestra clase entrada comparable, ¿sí? Porque para que la entrada sea comparable, nosotros sabemos que tenemos que, de alguna manera, cumplir con ciertos requerimientos. En particular, una definición preliminar muy simple sería, bueno, vamos a tener nuestra clase entrada con clave y valor, que como es una entrada va a implementar lo que nosotros conocemos como la interfaz entry, que es a través de la cual el TDA mapeo o el TDA diccionario ofrece determinadas operaciones al cliente. Sin embargo, como mencionábamos, esta entrada tiene que ser comparable. Entonces, la primera condición que tenemos que tener en cuenta es que va a tener que implementar justamente la interfaz comparable para que esa clase se transforme, en todo caso, en una entrada comparable. Entonces, lo primero que observamos acá es que justamente la entrada comparable no solo ahora implementa la interfaz entry, sino también va a tener que implementar la interfaz comparable de entrada comparable. Bien. ¿Cómo es que vamos a implementar la comparación entre las entradas? Dijimos recién, esa tarea la vamos a delegar, en cierto sentido, en la comparación de claves. Pero la comparación de claves tiene que seguir un sentido de orden estricto, ¿sí? No es simplemente decir si dos claves son iguales o no, sino que tenemos que determinar cuándo una clave es menor o mayor que otra. En este sentido, nuevamente, el tipo de clave que nosotros vamos a considerar para nuestra entrada comparable debe permitirnos comparar dos pares de claves y determinar cuál es menor, mayor o igual a la otra. Entonces, en cierto sentido, lo que vamos a tener que restringir es que justamente que el tipo de dato genérico K sea comparable de manera tal de poder implementar dicho comportamiento. Fíjense que a partir de este análisis que hacemos, llegamos a la definición completa de lo que sería nuestra clase entrada comparable. Nuestra clase entrada comparable va a ser una entrada que es comparable y justamente como va a delegar la operación de comparación en el tipo de dato genérico K, lo que decimos que nuestra entrada es para valores, para claves K y valores genéricos B, pero en particular restringiendo que los valores K sean justamente comparables. Con esta definición propiamente dicha podemos avanzar en lo que sería la definición de la estructura de datos de estas entradas comparables. Básicamente van a considerar dos atributos de instancia, que son la clave y el valor. En particular va a tener un constructor que inicializan justamente a dicha entrada, pero recordemos que como nuestra clase entrada es comparable, implementa la interfaz comparable, tiene necesidad o está obligada a implementar el método compareTo. Entonces vamos a ver que va a implementar el método compareTo que recibe una entrada con clave y valor E y va a tener que retornar los valores o menores a 0, igual a 0, mayor a 0, si es que la entrada que recibe el mensaje es menor, mayor o igual a la entrada que en este caso se está parametrizando, ¿sí? Recuerden nuevamente que como dijimos que la comparación de nuestras entradas van a realizarse a partir de la comparación de las claves de dichas entradas, entonces lo que vemos es que teniendo en cuenta que nuestras claves, nuestro tipo de datos de las claves son comparables, nos va a permitir justamente delegar la operación compareTo que tenemos en nuestra clase entrada comparable a lo que es el tipo de dato K o lo que son las claves de nuestra entrada comparable. Finalmente tendremos obviamente las operaciones de set y get para los atributos de entrada, distancia, perdón, que justamente son los que representan a nuestra entrada comparable a través de la cual vamos a implementar los mapeos y diccionarios a través del árbol binario de búsqueda. Veamos entonces ahora, tenemos definido el árbol binario junto con las operaciones que nos permiten manipularlos. Dijimos que para implementar un mapeo o un diccionario vamos a usar el tipo de dato de entrada comparable, justamente porque nuestro árbol binario de búsqueda va a ser de entradas comparables, cabe valor. Veamos ahora cómo el mapeo es definido a partir de estas dos estructuras que ya definimos previamente. Teniendo en cuenta esto, lo que vemos de nuevo es que vamos a tener una clase mapeo con árbol binario de búsqueda, en donde de nuevo vamos a estar restringidos a que el tipo de dato genérico K de las claves de nuestro mapeo sean comparables. Esto básicamente por la necesidad que teníamos de que los elementos que van a estar almacenados dentro del árbol binario de búsqueda necesitan de un orden total de sus elementos. En particular nosotros dijimos, vamos a crear un árbol binario de búsqueda de entradas comparables, pero estas entradas comparables
delegaban la comparación de dichas entradas a lo que era el tipo de dato genérico K. Por lo tanto, nosotros en nuestro mapeo tenemos que indicar que ese tipo de dato K sea justamente comparable. Una vez que tenemos definido entonces el árbol binario de búsqueda de entradas comparables, deberemos definir en particular, por ejemplo, un atributo size, con el cual vamos a llevar cuenta de la cantidad de entradas que existen en nuestro mapeo, y naturalmente un constructor que, por ejemplo, inicializará el árbol binario de búsqueda a través del constructor vacío. Fíjense que una característica acá es que no estamos definiendo ningún tipo de comparador para los elementos del árbol binario de búsqueda, porque los elementos que le estamos parametrizando son comparables. Las entradas que le estamos parametrizando, que son los tipos de datos del árbol binario de búsqueda, son comparables, y por lo tanto el árbol binario de búsqueda como estructura que implementa dicho comportamiento puede utilizar el comparador por defecto. En este caso va a utilizar el método compareTo de la clase entrada, y recordemos que nuestra entrada delegaba esa operación al método compareTo de la clase K, que en este caso es comparable. Finalmente inicializaremos el tamaño en cero de nuestro mapeo, y luego vendrán la implementación de las diferentes operaciones que tiene que implementar justamente nuestra clase mapeo con árbol binario, por ser un mapeo propiamente dicho. Observemos, por ejemplo, cómo podríamos implementar el método put. Esto es la inserción de un nuevo valor, de un nuevo clave valor, mejor dicho, en nuestro mapeo. ¿Cómo es que, haciendo uso de la estructura de árbol binario, vamos a implementar justamente este comportamiento del método put? Como hacemos usualmente, la primera operación en este caso va a ser chequear la clave, ¿sí? Para validar que justamente sea una clave válida. A partir de obtener una clave válida, lo que nosotros sabemos es que vamos a tener que insertar una entrada en el árbol binario de búsqueda, siempre y cuando no exista una entrada cuya clave sea exactamente igual a la clave que nosotros estamos queriendo insertar en este momento. Entonces, haciendo uso de la operación find, buscar, vamos a justamente buscar un nodo en el árbol binario de búsqueda que contenga o no el elemento que nosotros estamos queriendo insertar. Entonces, vamos a crear una entrada, que es una entrada comparable con la clave y el valor parametrizado. Una vez que creamos esa entrada, vamos a justamente a buscar en el árbol binario de búsqueda si es que existe un elemento que justamente es igual a esta entrada que acabamos de crear, ¿sí? De alguna manera lo que estamos buscando es aquella entrada, si es que existe, que contenga la clave key, que es la que estamos queriendo insertar en este momento. Recuerden que la operación buscar nos va a retornar un nodo, que es justamente un nodo de árbol binario de búsqueda, cuyo elemento es una entrada comparable con clave y valor dado. Si ese nodo en particular es un nodo dummy, ¿sí? Lo que nosotros estamos de alguna manera viendo es que justamente la entrada que estamos queriendo insertar en este momento no existe en nuestro árbol binario de búsqueda. En consecuencia, esa entrada no existe dentro del mapeo que está implementado a través del árbol binario de búsqueda. Y en consecuencia a esto, nuevamente lo que vamos a hacer es insertar una nueva entrada con esa clave y ese valor. Si por el contrario existe un nodo cuyo elemento contiene justamente esta entrada, esto es, este nodo que nos retorna al buscar no es dummy, lo que estamos es ante una situación en la que estamos tratando de insertar una clave y un valor a nuestro mapeo, justamente cuando en el mapeo ya existe una entrada con dicha clave. Por lo tanto, lo que deberemos hacer es modificar su valor, que es lo que vamos a ver a continuación. Si nosotros al nodo que nos devuelve la operación buscar le solicitamos el rótulo y ese rótulo es null, en este caso estamos en un nodo dummy. Recuerden que si estamos en un nodo dummy, significa que nuestro árbol binario de búsqueda no contiene un elemento que sea exactamente igual a la entrada que estamos queriendo insertar. En ese caso lo que vamos a hacer es expandir dicho nodo, esto es convertirlo, va a dejar de verse como un nodo dummy, va a tener un rótulo que va a ser la entrada que estamos queriendo insertar, y va a tener como hijo izquierdo y como hijo derecho a dos nodos dummy, y en particular respecto a lo que es el comportamiento del mapeo vamos a tener que incrementar el tamaño, ¿sí? Porque acabamos de insertar una nueva entrada con clave y valor parametrizado. En particular, si el rótulo del nodo que nos devuelve la operación buscar no es nulo, significa que estamos ante un nodo que no es dummy. Esto es un nodo que tiene un elemento y que ese elemento es exactamente igual a la entrada comparable que estábamos queriendo insertar.
Si tenemos una entrada que es igual a la que estamos queriendo insertar, estamos diciendo que esa entrada tiene la misma clave que la que nosotros estamos teniendo en cuenta en este momento. La operatoria del mapeo, en este sentido, justamente es tomar el valor que tiene esa entrada anterior, modificarlo, justamente, que es lo que vamos a ver acá. Al nodo le pedimos el rótulo, eso nos retorna una entrada. A esa entrada le vamos a cambiar el valor por el nuevo valor, justamente, y en este caso no vamos a modificar el tamaño de nuestro árbol binario de búsqueda, porque justamente lo único que hicimos en esta operatoria, en este caso en particular, es modificar el valor que tenía asociada a nuestra clave key anteriormente en el mapeo. Finalmente vamos a retornar justamente null en el caso de que hayamos operado sobre un nodo dummy, o bien vamos a retornar el valor anterior que tenía asociada a la clave que acabamos de insertar. Fíjense que a través, de nuevo, como les mencionaba anteriormente, de las operaciones buscar y expandir del árbol binario de búsqueda, dimos lugar a la operación de inserción que da sustento justamente a la operación put del mapeo con árbol binario de búsqueda. Veamos entonces a partir de esto, o más allá de esto, mejor dicho, cómo podríamos implementar un diccionario con árbol binario de búsqueda. Fíjense que la diferencia principal que vamos a tener desde el punto de vista de la estructura es que justamente en el mapeo era simple distinguir cómo resolver los casos en donde las entradas tenían claves repetidas, porque justamente cuando se detectaban entradas con claves repetidas, modificábamos los valores y se solucionaba el problema. Sin embargo, en el diccionario existe la posibilidad de que existan entradas con claves repetidas, y es algo que vamos a tener que modelar de forma específica dentro de lo que es el árbol binario de búsqueda. Al igual que lo que sucedía con el mapeo, vamos a definir un árbol binario de búsqueda que considere entradas comparables. Pero la diferencia en particular a partir de esto es que esas entradas no van a contener simplemente claves y valores, sino lo que van a contener son claves y listas de entradas que representan justamente los valores. Fíjense que acá tengo un pequeño error. Esta position list no es de B, sino es de entries de KB. ¿Sí? Así es como vamos a definir nuestro árbol binario de búsqueda. Las entradas consideran la clave y la lista de entradas que justamente tienen la misma clave que aquí y los diferentes valores a considerar. Entonces ese va a ser uno de los atributos de instancia del árbol binario de búsqueda, junto con obviamente el tamaño, que va a definir justamente la cantidad de entradas que existen en nuestro diccionario con árbol binario de búsqueda. Naturalmente vamos a tener un constructor que va a inicializar nuevamente esta estructura. Aquí de nuevo tengo un pequeño error. Esto no es una position list de B, de nuevo es una position list de entry KB, que después vamos a solucionar. Y inicializaremos el atributo size igual a 0, indicando justamente que nuestro diccionario se inicializa con tamaño 0 inicial. Veamos entonces cómo podemos implementar a través de la definición de esta estructura lo que es la operación insert. ¿Sí? De nuevo vamos a tener una clave y un valor que tenemos que insertar, y a diferencia de lo que era un mapeo, aquí puede suceder que exista más de una entrada con la misma clave. Entonces, primera operación, vamos a chequear que la clave sea válida. ¿Sí? Si esa clave es válida, vamos a pasar a buscar el nodo en el árbol binario de búsqueda donde debería almacenarse una entrada con clave y valor parametrizados como los que tenemos acá. Entonces, para eso vamos a tener que construir inicialmente una entrada. Recuerden que en nuestro diccionario con árbol binario de búsqueda, las entradas consideraban claves K y una lista de entradas con claves y valores. O sea que la entrada que vamos a buscar nosotros en este caso va a ser del tipo K, position list de entry KB, que justamente va a tener como clave el valor key y como valor, fíjense que el valor debería ser una lista. Nosotros acá vamos a indicar nulo porque no va a afectar nuestra búsqueda. Recuerden que la búsqueda en el árbol binario de búsqueda se realiza comparando entradas comparables, pero esas entradas comparables en definitiva se terminan comparando a través de las claves. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a buscar, esta clase entrada que vamos a buscar en nuestro árbol binario de búsqueda, importa justamente que tenga bien definida la clave, sin importar cuál es el valor asociado, porque justamente no va a modificar el comportamiento de la búsqueda. Una vez que tenemos esa entrada creada, que es la que vamos a buscar, justamente vamos a solicitar la operación buscar sobre el árbol binario de búsqueda, que se encargará
de retornar el nodo de árbol binario de búsqueda donde se encuentra una entrada exactamente igual a la que acabamos de crear, o bien el nodo dummy donde esta entrada debería almacenarse. Entonces, teniendo en cuenta esa particularidad, veamos qué sucede con cada uno de esos casos. En particular, lo que siempre vamos a retornar en el caso del insertar es una nueva entrada comparable con clave y valor, ¿sí? Porque esto, recuerden que la operación insert en el diccionario siempre es exitosa, porque no vamos a chequear, o sea, si existen claves repetidas no nos modifican el comportamiento, siempre se va a crear y retornar una nueva entry, justamente que es el tipo de dato de cómo vamos a definir la variable a retornar, ¿sí? Entonces, en particular, si estamos en la situación de que el nodo que nos retornó la operación buscar sobre el árbol binario de búsqueda no es dummy, lo que significa es que existe en el árbol binario de búsqueda una entrada cuya clave justamente es K. Si existe una entrada cuya clave justamente es K, en particular va a existir una position list de entradas para ese nodo que contiene aquellas entradas con claves y valores asociados a K. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarle esa entrada que está dentro del rótulo, o que se encapsula, mejor dicho, como rótulo de ese nodo. Recuerden que ese rótulo, de nuevo, es una entrada comparable de K a position list de entries KB. Entonces, sobre ese rótulo vamos a pedirle el valor. El valor en este caso lo que nos va a retornar es una lista de entries. Justamente la lista donde vamos a almacenar todas las entradas cuyas claves son las claves K que acabamos de buscar. Y en particular lo que vamos a agregar a esa lista es la nueva entrada que acabamos de crear, ¿sí? Una entrada cuya clave es K y cuyo valor es value, así como lo indicó el cliente. ¿Qué pasa en caso contrario? En caso de que la entrada que fuimos a buscar no existía dentro de nuestro árbol binario de búsqueda. Bueno, lo que se nos va a retornar aquí como nodo, y que lo vamos a hacer uso acá, es de un nodo dummy. ¿Qué vamos a hacer con ese nodo dummy? Lo vamos a expandir de manera tal que en el árbol, en ese nodo en particular, vamos a setear como rótulo la entrada que habíamos creado inicialmente para realizar la búsqueda a partir de la clave key. Pero fíjense que esa entrada que habíamos creado asociaba justamente una entrada comparable con clave, pero como lista de entradas, un null. Entonces, esto no puede suceder. Aquí va a tener que quedar, ¿sí?, en este nodo que acabamos de expandir, una lista cuyo elemento, o el único elemento que en este caso va a tener, es justamente la entrada comparable que acabamos de crear y que llamamos a retornar. Entonces, vamos a hacer esa parte. En la entrada que ya expandimos, o sea, ya forma parte como rótulo de este nodo, lo que vamos a setearle como valor es una nueva lista de entradas inicialmente vacía. Y en esa lista, que en este caso está inicialmente vacía, vamos a agregar justamente la entrada que acabamos de crear y que finalmente se le retornará al cliente como resultado de la operación insert de nuestro diccionario con árbol binario de búsqueda. Una vez esto, naturalmente, tenemos que incrementar el tamaño. Recuerden que la operación insert en el diccionario nunca falla, siempre las inserciones son exitosas, finalmente retornando la entrada que acabamos de crear. Con eso, fíjense que damos por culminado la implementación de la operación insert, que hace uso de este árbol binario de búsqueda teniendo en cuenta una estructura diferente o bastante diferente a lo que era la del mapeo en particular. Con eso llegamos al final de esta explicación de árboles binarios de búsqueda que esperamos les haya sido de utilidad.